Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición de parte del Señor poder compartir con todos mis queridos hermanos la palabra del Señor. Saludo, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos que se unen, ¿verdad?, para ser bendecidos con la palabra del Señor. Así que saludamos a nuestra amada pastora, su familia y a cada uno de nuestros hermanos en el Señor y amigos, ¿verdad?, que se unen para poder estudiar la palabra de Dios. Así que antes de comenzar la clase, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso para pedir, ¿verdad?, su guianza. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre, porque me permites la bendición de poder compartir esta tu palabra, la enseñanza. Pedimos la guía del Espíritu Santo, que nos enseñe, nos guíe, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Háblanos, habla a nuestro corazón y a nuestra vida, y edifícanos con la bendición de tu palabra, Señor. Y que sea, Señor, de gran provecho en nuestro caminar cristiano. En el nombre poderoso de Jesucristo, a quien amamos. Amén. Gracias. La clase de hoy, ¿verdad?, es la clase número 21, con el tema Cristo es la manifestación de la vida eterna. Es decir, Cristo nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, es la manifestación viva de esa vida eterna. Vamos a ver, ¿verdad?, el desarrollo de este precioso tema en la primera carta o epístola del apóstol Juan, capítulo 1, y los primeros 2 versos del capítulo 2. Vamos, ¿verdad?, a hacer un breve estudio de esta lección. Así que, ¿verdad?, en esta carta, nuestro hermano, ¿verdad?, y apóstol del Señor, Juan, tiene con el propósito para cada uno de nosotros traer una exhortación a los creyentes para que permanezcamos firmes en la fe y en las verdades del Evangelio de Jesucristo. Tal parece que en ese momento que nuestro amado hermano escribe esta epístola, estaban siendo atacados, ¿verdad?, las verdades del Evangelio por medio de unas personas con doctrinas y pensamientos que son antagónicos al mensaje de Jesucristo. Y él quiere, ¿verdad?, reafirmar que cada creyente pueda depositar su fe y su confianza en las verdades que ya Jesucristo expuso, ¿verdad?, a través del Evangelio. Así que comenzamos en la primera parte, ¿verdad?, con la manifestación del verbo de vida. Verso 1 de ese capítulo lee de la siguiente forma: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, el escritor comienza, ¿verdad?, parecido a su evangelio, al evangelio, ¿verdad?, según San Juan, que la introducción es parecida, pero aquí en esta epístola más bien hace énfasis al principio del ministerio, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y expone en este verso, ¿verdad?, él como testigo
que él contempló con sus ojos, pudo palpar, pudo experimentar, ¿verdad? Desde el principio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, su manifestación aquí en la tierra, él pudo acompañarlo durante este ministerio y pudo ver el poder de Dios obrando y cómo Jesucristo manifestó su poder sanando enfermos, resucitando muertos, ¿verdad? Sanando leprosos, haciendo muchos milagros. Así que él como testigo expone en esta parte de que él estuvo presente durante este ministerio y pudo ver el poder de Dios a través de Jesucristo, manifestando su gracia y la grandeza del Dios Todopoderoso. En el versículo 2 nos expresa de la siguiente forma: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que en esta porción hace énfasis en que Jesucristo tomó forma humana por milagro y obra de Dios, manifestando, ¿verdad?, que era el enviado de Dios el Padre, que era el Cristo, el que ellos anhelaban y esperaban, su Mesías prometido. Y que en él, ¿verdad?, estaba la vida eterna. Así que muchas veces cuando leemos esta porción de las Escrituras, pensamos únicamente que vida eterna es una extensión de la vida, como la prolongación de la vida. Aunque un ser humano pudiese vivir años innumerables, pero cuando esa persona no tiene en su corazón y en su vida al dador de la vida, al Dios eterno, a Jesucristo mismo en su corazón reinando, esa persona no puede decir que tiene vida eterna. El creyente puede decir que posee la vida eterna cuando Cristo ha entrado a su corazón y cuando Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que en estos versos vemos, ¿verdad?, cómo Juan exhorta al creyente y testifica que Cristo, siendo la vida eterna del Padre, se manifestó en el plano terrenal, se hizo hombre, se hizo humano para cumplir el propósito de Dios de salvar al hombre, de redimir al hombre, de darnos oportunidad de salvación. Continúa expresando en el verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que en este verso 3 nos presenta, ¿verdad?, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, que él presenta que lo que está transmitiendo, él fue también testigo. Y por eso de primera mano lo puede expresar. Es decir, que él experimentó en el ministerio de Cristo y vio cosas extraordinarias. No porque alguien se lo haya dicho, se lo haya contado, sino porque él participó viendo, contemplando
palpando la grandeza de Dios a través de Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Así que puede dar fe de que Él fue testigo. Es posible que en ese momento habían enemigos que podían indicar a los creyentes que ellos tenían unas revelaciones y que Dios le había revelado a ellos unas verdades, pero no podían en ningún momento testificar como Juan de que él fue testigo, es decir, que él contempló todas estas obras maravillosas del Señor. Y entonces nos hace la exhortación donde expresa, ¿verdad?, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nos está presentando que hay una comunión, una relación, una armonía. Es decir, así como dentro de la Trinidad, dentro del Dios Trino, existe una armonía perfecta, una comunión entre Dios el Padre, entre Dios el Hijo y entre Dios el Espíritu Santo. Entre ellos hay esa armonía, ese amor, esa relación hermosa. Así que nos presenta la comunión en varios puntos, ¿verdad?, de vista, ¿verdad?, cómo esa comunión dentro de la Trinidad se efectuaba en una forma perfecta. Y también nos lleva y nos exhorta en cómo debe ser la comunión de Dios, el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, esa comunión también con el creyente. Es decir, que tiene que haber una relación preciosa, especial, ¿verdad?, tanto en esa armonía que hay en la Trinidad, que también la haya en nosotros los creyentes, con Dios. Es decir, que nuestra relación con Dios debe ser armoniosa. Debemos mantener una comunión en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestra relación con Él. Y es precioso cuando el creyente, ¿verdad?, puede mantener esa comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nos ayuda, ¿verdad?, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Es necesario, ¿verdad?, que se desarrolle esa comunión, ¿verdad?, y esa armonía, esa relación. Y continúa, ¿verdad?, en el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que su propósito es que el creyente pueda mantenerse firme en esas verdades y en esa comunión, que así como la Trinidad mantiene una comunión armoniosa, que también haya una comunión armoniosa entre el creyente y Dios el Todopoderoso. Así que damos gracias a Dios por su grande amor, su grande misericordia y por su hermosa palabra por la cual, ¿verdad?, aprendemos. Continúa el escritor en el verso 5 actuando de la siguiente forma y expresa lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que en este pasaje, en este verso, nos expone, ¿verdad?, de que el mensaje que Él escuchó en el ministerio de Jesucristo nos lo transmite. Y transmite que nuestro Dios Todopoderoso es luz
Cuando expresa la palabra de que Dios es luz, la luz produce vida, porque sin luz no puede haber vida. Es decir, y como el tema, ¿verdad?, tiene que ver con la manifestación de la vida eterna en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios, nos está expresando que Dios es la fuente de la luz. Dios es luz. Y la luz alumbra y manifiesta. Y nos sigue expresando que no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, cuando Dios es luz, Dios es claro, Dios es honesto, Dios es recto, Dios es transparente, Dios no tiene nada que esconder. Así que nos expresa que cuando fijemos nuestra mirada en él, podamos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestro Dios siempre va a hablar verdad, que nuestro Dios va a expresar que todo lo que Él dice se puede confiar, se puede creer, que no tiene nada que ocultar, es transparente, correcto, verdadero, fiel. Así que comienza presentando de que podemos confiar en todo lo que expresa y que proviene de Dios. Y que cuando depositamos nuestra confianza en Él, en lo que Él expresa, en lo que Él manifiesta, en sus verdades, en las verdades de la palabra, en las verdades del Evangelio, podemos permanecer firmes. Y continúa diciendo en la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que nos exhorta a través de esta porción, si el creyente expresa de que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con el Todopoderoso, y nosotros no andamos correctamente, no andamos en luz, no andamos con verdad, no andamos con una vida transparente, sin nada que ocultar, está diciendo entonces que si nuestro andar no está en acorde con la luz de Dios, con su palabra, entonces nosotros somos mentirosos. Porque estamos diciendo que tenemos comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo, pero nuestro caminar es de tinieblas. Entonces, somos hallados por parte de Dios como mentirosos. Y que no practicamos la verdad. Así que eso nos quiere dar a entender de que el creyente debe evaluarse constantemente de cómo anda, de cómo piensa, de cómo vive, de cómo son sus acciones. Si nuestra vida pueden verla todos, si todos los que están a nuestro alrededor pueden ver nuestra vida, o tenemos cosas que ocultar. Cuando tenemos cosas que ocultar y tenemos miedo que los demás vean, ¿verdad?, nuestra vida tal como es, entonces es porque no andamos rectamente, no andamos con integridad, porque Dios es íntegro y espera que cada creyente andemos en integridad. Así que sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hace una connotación bien especial, donde nos indica que si nosotros, el creyente, cada uno de nosotros, andamos en luz, es decir, andamos con integridad, andamos con verdad y andamos con comunión con Dios, así como Él es luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Tenemos entonces una buena relación, porque si amamos a Dios, y el que ama a Dios le obedece, y la manifestación del amor de Dios, el Padre, se refleja en nuestra relación con nuestro semejante. Si las ofensas y las vicisitudes que podemos tener con otros que están a nuestro alrededor, no tenemos un espíritu de perdón, de misericordia y de amor hacia los demás, y podemos comprender la naturaleza, ¿verdad?, débil del ser humano, porque muchas personas quisieran siempre conducirse bien, pero en el caminar todos tropezamos. Pero lo importante es que en ese tropiezo reconozcamos nuestra debilidad y que solo Dios nos puede guiar en la forma correcta. Nos humillamos delante de Él. Y entonces tenemos un espíritu de perdón, porque si mi hermano en su caminar tropieza y me ofende, tengo el espíritu de perdón para cubrirlo con gracia, según Cristo nos cubrió a nosotros con gracia y nos perdonó. Y cuando manifestamos esa relación armoniosa, sobrellevándonos unos a otros, amándonos, tolerándonos, enseñándonos unos a otros, hablándonos con verdad, hablándonos correctamente, andando en luz, siendo verdaderos, entonces esa comunión se manifiesta. La comunión que tenemos con Dios también se debe manifestar con nuestros semejantes. Qué lindo es poder, ¿verdad?, mantener esa comunión unos con otros. Y yo admiro, ¿verdad?, a mis hermanos de Llanada, cómo, ¿verdad?, se manifiesta la preocupación, el amor, que nos buscamos, nos exhortamos, y eso es hermoso. Y el creyente no debe dejar de morir, ¿verdad?, esas actitudes hermosas que debe aflorar cada día en la vida del creyente. Así que mi oración es, ¿verdad?, que la iglesia de Llanada continúe intensamente con ese amor, manifestándolo unos con otros, ¿verdad? Y que el Señor nos cubra con esa gracia de seguir adelante. Y cuando vivimos esa vida así, nos produce que la sangre de Cristo nos limpia constantemente. Es decir, que cuando nosotros entonces reconocemos que hemos pecado y tropezamos, y también nuestro hermano nos perdona, ¿verdad?, ese poder de Cristo en nosotros se va manifestando, sacando esas actitudes, esos pensamientos, esas cosas que nos hacen pecar contra Dios y contra nuestros hermanos. Y cada día vamos a crecer y a tener una vida más madura, una vida de mayor crecimiento en la manifestación de la obra del Señor, en nuestro vivir unos con otros, en nuestra comunión. Porque es posible que en aquella época habían personas, ¿verdad?, que pensaban que habían recibido una revelación y que eran
superior, que por haber recibido revelación eran superiores y se creían mejores que otros creyentes. Pero en el pueblo de Dios, todos los creyentes somos iguales y Dios nos trata a todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, nadie puede creerse que es superior a nadie. Todos, a los ojos de Dios, somos iguales. Y Dios también anhela que a los ojos de nosotros, el pueblo del Señor, los creyentes, cada uno de nosotros nos veamos iguales. Que tenemos posiciones diferentes. Los pastores tienen, ¿verdad?, unas posiciones de honra y debemos honrarlo. Los evangelistas, ¿verdad? Y todas estas personas que Dios ha puesto en unas posiciones, no porque sean mejores, sino porque tienen unos propósitos y unas funciones dentro del pueblo de Dios para el crecimiento del pueblo de Dios, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación. Así que sigue diciendo en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, en nuestro caminar, el creyente está expuesto a tropezar, porque batallamos en nuestro caminar contra la carne, contra el enemigo, principados, huestes demoníacas, contra hombres malvados que tratan de hacernos tropezar. Pero nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y si tropezamos, ¿por qué? Porque dice la palabra que cuando nosotros estamos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Ya Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Pero sí podemos tropezar. Y cuando el creyente tropieza en su caminar, debe reconocer que ha pecado contra Dios y contra nuestros hermanos. Nos humillamos delante de Dios, pedimos perdón. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos limpia, nos perfecciona, nos lleva de gracia en gracia, de gloria en gloria, hasta alcanzar su propósito en nosotros. Pero si al contrario, como dice el siguiente verso, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que continúa aquí el escritor diciendo que entonces si nuestra actitud es que entonces nos catalogamos como que no hemos pecado, entonces si nosotros no aprendemos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, o el pecado, ¿verdad?, que cometemos contra nuestros hermanos, entonces hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque la palabra es vida, la palabra es verdad y nos debe conducir a una vida de transparencia, una vida de luz, una vida donde nuestras acciones cada día vayamos en crecimiento, como cuando el sol sale por la mañana y va remontándose hasta que llega el mediodía y es completamente imponente, majestuoso. Así debe ser en el crecer la vida del creyente. Vaya siendo cada vez con menos tropiezo. Aprender a madurar, aprender a crecer, y que el carácter de Cristo sea formándose en cada uno de nosotros y tener un espíritu de humildad para aceptar nuestros errores y nuestros pecados. Dios nos ayude a tratar de vivir una vida santa, justa, como Él espera de cada uno de nosotros.
que aunque tropecemos, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero siempre Jehová lo levanta. Gloria a Dios en su gracia y en su misericordia, porque el justo reconoce que ha fallado y que ha pecado contra Dios. Y sigue en el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nos está haciendo, ¿verdad?, esa exhortación. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos expuestos a pecar en un momento dado. Pero tenemos una puerta abierta. El creyente tiene una puerta abierta. Que si pecamos en nuestro caminar, tenemos un abogado para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, el que fue crucificado allí en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, el que fue sepultado, pero también resucitó para gloria de Dios el Padre. Y su sangre nos perdona. Y Él intercede por nosotros. Su sacrificio allí en la cruz del Calvario no fue en vano. Así que si en nuestro caminar tropezamos y pecamos contra Dios, Dios es grande en misericordia. Y ese abogado, ese paracleto, ese ayudador está allí delante del Padre para reconciliarnos con Dios el Padre, para mantener esa comunión con Él, para que nuestro caminar sea recto y correcto y no nos extraviemos de la verdad, para que mantengamos un paso firme. Así que, qué lindo. Qué linda esta escritura cuando nos lleva a poner nuestra mirada que si en nuestro caminar fallamos, Dios tiene una provisión para que ese pecado sea perdonado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo la gracia, el amor de Dios el Padre, porque pensó en todo. Él conocía nuestras debilidades. Él conoce tus debilidades, conoce las mías. Y alabado sea Él, que nos levanta, nos fortalece, nos perdona. Así que termina este estudio en el verso 2 y expresa lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Cristo es la propiciación. Juan añade que Cristo es la propiciación en favor de todo el mundo. La propiciación es el medio para expiar los pecados. Cristo, como el Cordero de Dios, allí en la cruz del Calvario, expió nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Así que Juan termina en este verso exponiendo que no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un llamado de Dios a todo el mundo que pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ser lavados en su sangre y poder entrar al reino eterno de nuestro Dios, en paz con el Señor. Y que cada creyente pueda poner su mirada firme en la grande gracia que trae el Evangelio de Jesucristo, salvación para todos. Así que así terminamos, ¿verdad?, esta clase. Damos gracias a Dios porque ella nos enseña cómo debemos vivir y en quién debemos poner nuestra mirada. Vamos a concluir
con una oración encomendándonos al Señor para que nos ayude y que podamos ser luz, caminar, Señor, guiados en la misericordia del Señor, ayudándonos cada día. Amén. Amado Dios, gracias te damos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Rogamos, Señor, que en tu misericordia tú nos guardes, tú nos guíes, tú dirijas nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a ser de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz en medio de estas tinieblas, de este mundo corrompido. Y que otros puedan ser alcanzados por la salvación. Y puedan reconocer que solo en Cristo está la vida eterna. Él es la vida eterna. El conocerle, el vivir para Él. Ayúdanos en nuestro vivir, Señor, que podamos agradarle. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sean bendecidos cada uno de mis hermanos. Que la gracia de Dios les acompañe. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Así que un abrazo, ¿verdad? Y los extrañamos mucho. Dios sea con ustedes. Amén.